Bienvenidos a un nuevo episodio de Japonistas Podcast, episodio número 16, último programa del mes de julio de 2020, en el que tenemos como invitados nuevamente a nuestra amiga Constanza Veloso, Ediciones Cero. Ella es la directora de la editorial, que nos trae un nuevo libro sobre anime en Chile, su influencia y su impacto en la sociedad, de la mano del autor que lo están viendo ahí arriba de Connie, Vladimir Barnechea. Él es artista visual y autor de este maravilloso libro, otro aporte de Ediciones Cero a la difusión y el entendimiento de la cultura pop en Chile. Así que con ello vamos a estar hablando en este programa y vamos a revisar el lanzamiento que fue hace poco, casi una semana atrás, en donde vimos en redes sociales a Connie y a Vladimir conversando, analizando el libro, pero ahora nosotros le haremos las preguntas para conocer más detalles, también cómo conseguir el libro, qué se trata, etcétera, etcétera. Así que para ello contamos aquí con la participación de varios japonistas. Tenemos a José, nuestro historiador, a la profe Melissa, la profesora de arte, y a nuestro casi historiador, que es Keitomi, que está con un lag, pero que esperemos que nos pueda escuchar atentamente y hacer sus preguntas. Y saludamos también a la gente que ya se nos está conectando, nuestros fieles auditores. Por ejemplo, tenemos a Gabo Ortega, que ya nos está viendo. Muy fiel, Gabo. Gracias, Gabo, por estar aquí escuchándonos como siempre y apoyando el programa. Ah, mira, tremendo entrevistado. Ya tenemos el piropo ahí para Vladimir. Sí. Para Vladimir con el primer ya piropo de la tarde. Que conste que no está contratado. Se habrá enterado solito con la publicidad, esperemos. Sí. Mire, voy por la segunda patita, Vladimir. Grande Ediciones Cero. Ah, parece que ya no usted en el lanzamiento a Gabo, parece. Sí. Hola Connie, hola Melissa, Paulo. Oh, hola. Hola Gabo, te estamos saludando ahora. Gracias por vernos, Gabo. Hola, Gabo. Y tenemos ahí también a María José San Martín, que nos está viendo también ahora en vivo en esta transmisión con Ediciones C. Así que como siempre le decimos a nuestros seguidores, si tienen preguntas, consultas, si quieren preguntarle algo a Connie, si quieren preguntarle algo a Vladimir, por supuesto que pueden hacerlo para conocer más de la obra y para conversar aquí nosotros también y tratar estos diversos temas. Así que siéntanse en libertad y preguntando y iremos leyendo las preguntas y comentarios como siempre. Así que para empezar, empecemos como siempre por las preguntas a la directora de Ediciones Cero, Connie, que sabemos que ella siempre hace unas muy buenas introducciones para saber de lo que vamos a hablar. Así que Connie, por favor, explícanos tú desde el punto de vista de la editorial, como siempre, cómo surgió la idea de este libro y a grandes rasgos de qué trata, y ahí profundizamos después con Vladimir. Neotoque es un proyecto que me llegó prácticamente hecho casi en su totalidad. A diferencia de lo que suele pasar con muchas de las propuestas que llegan, Vladimir tenía Neotoque ya prácticamente armado completo. Lo tenía hecho, lo tenía corregido, lo tenía armado, o sea, era un libro en su totalidad. Y recuerdo que me hizo la propuesta, nos conectamos de manera muy, muy rápida, que dijo, sabes que tengo un libro, yo lo leí tan rápido como pude en ese momento, que fue a principios de este año, y la verdad es que el libro estaba completamente armado, o sea, completamente hecho ya. Tenía un nivel de escritura y de expresión tremendamente distinto a lo que había visto habitualmente. Y dije, esto es precisamente lo que necesito en la editorial, sobre todo en cuanto a contenido. Y empezamos rápidamente esta visual tuvo mucha influencia también en la portada del libro. De hecho, la portada que ahí solamente él va a dar más detalles, pero la ilustración de la portada, que seguramente a muchos les va a sonar, es obra de Vladimir, ¿no? Es una producción de él. Y que me pide exclusivamente hacerla él, ¿no? Que me pareció adecuado también, considerando que él también es artista visual. Entonces, claro que ahí hay un mérito tremendamente grande. Y el trabajo que hay con Vladimir también es bien importante, porque Vladimir ya tenía un poco de experiencia en esto de escribir libros.
Bueno, ahí le vamos a pedir que a Vladimir que dé un poquito más de detalles porque creo que su experiencia anterior también merece una explicación y un abordamiento. Pero Vladimir publicado anteriormente un libro llamado De la Tierra al cielo que aborda justamente también la animación japonesa con el artista que es de Lucas. Entonces hay harto contexto, hay subtexto, temas, hay una idea completamente formada, que fue un libro relativamente muy ameno de producir y rápido también de producir todo, ¿no? Y bueno, yo creo que parte del hype que produce el libro tiene que ver también con la portada. Es imposible negar que una imagen generalmente siempre llega primero que todo, y claro, ver a nuestra querida ícono del boom anime aquí es impagable. Entonces creo que mucho le debemos a eso también, y a la niña que tiene esta, como siempre nos ayudó Mureca en la diagramación de la tabla, así que también todo el agradecimiento a ella. Bueno, también gracias a todos los que participaron en la promoción del libro, como Arias, Javiera Gómez, Paulina Quinyo, que son parte del libro y que estuvieron ayudando a hacer promoción en torno al libro, con sus entrevistas que pueden encontrarlas también en la fanpage de la editorial y en el Instagram también, porque ellos justamente son los que aportan visiones distintas acerca del anime dentro del tema del arte. Así que, bueno, eso, yo parto, estamos corriendo, pero ya los recomiendo leerlos, porque no solamente abordan una filosofía de lo que es el anime, 30 años, aquí en Chile, sino que también aborda cómo el museo instalando en la escena artística. Y creo que eso es tremendamente... Connie, ¿nos está escuchando? Posiblemente, sí. Sí, es que te escuchamos entrecortados un buen rato, pero se ha entendido la idea. Sí. Espero que se estabilice la conexión. Pero a grandes rasgos se entendió la idea de la presentación. Así que esperemos que tu conexión de ahí se normalice para poder seguir escuchándote. Bueno, mientras esperamos a ver si la conexión de Connie se estabiliza, Vladimir, que aquí ya la Connie nos hizo una introducción, que Vladimir ya sabemos que tiene algo de experiencia con los libros. Antes de hablar de este libro, me gustaría saber a mí en lo personal, de qué se trata este libro anterior que escribiste, si tiene alguna relación con este, y cómo fue que tú desde tu perspectiva y disciplina como artista visual te interesaste por empezar a investigar este tema de la cultura pop japonesa en Chile. El libro anterior sucedió porque yo me dediqué mucho tiempo a escribir textos curatoriales para artistas. Y bien. Además de ser artista me dedicaba a la teoría de manera independiente y surgió la idea de hacer un libro. Y también tenía la teoría hace tiempo de que generacionalmente la animación japonesa emitida en los años 90 en televisión abierta había influido en las producciones artísticas contemporáneas. Entonces, de algunas maneras más conscientes y de otras formas más culturales de cómo se creó la imaginería pop chilena a partir de esta influencia, vislumbré, al igual que otros teóricos, ciertos rasgos orientalistas dentro de la producción del arte chileno. Ajá. Entonces, el ensayo con que comienza el libro De la Tierra al Cielo, que editado por Editorial Filacteria, comienza con este ensayo de la animación japonesa en los 90, marcando como hito la transmisión de Akira de 1997 en Chilevisión. Sí, varios estoy muy presentes. Entonces, como que eso había sido una especie de factor común dentro de la generación y de ciertas maduraciones tempranas en torno a la imaginería japonesa como algo más adulto. Claro. Entonces, ese ensayo venía siendo un poco una reflexión que tenía hace mucho tiempo
de cómo la animación japonesa emitida en Chile por televisión abierta había influido dentro de la cultura chilena. Y este ensayo apuntaba a eso y cómo se relacionaba con el arte. Sin embargo, resultó de que tenía las características de un ensayo que podía ser más extenso y ser único en sí mismo, que no necesitar los otros episodios del otro libro. El otro libro aborda también la escena artística chilena, que lo abordé desde crónicas en torno a distintas situaciones del arte. Entonces me di cuenta que este tema podía ser trabajado por sí solo. Entonces, ¿qué me resultaba de que esta conversación de la influencia de la animación japonesa en la cultura contemporánea no es una idea mía, sino que durante toda la gente que vio animación japonesa siempre te dice, no, yo sí vi esta serie, que fue heavy, sí, me recuerdo mucho, todo el mundo se acuerda mucho del Club de los Tigritos. Entonces podríamos decir de que es un libro que se basa en conversaciones que tuve con muchas, que es un libro que no es solamente mi voz, sino que es una voz de muchas personas, pero realizada en un libro académico. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que quieren plantear estas tesis en sus propias investigaciones y no existía bibliografía. Entonces, en ese sentido, la creación de este libro lleva un poco a generar un texto bibliográfico como su esencia, como un libro para visitas, para distintas cosas, tesis, gustos. Por eso también, como lo que decía Connie del hype del libro, de la portada, también yo creo que hay otra cosa que aporta harto a lo bullado que ha sido, es que el título sea tan determinante, que diga historia del anime en la cultura chilena. Es un título muy determinante, como muy claro de lo que se trata, y es básicamente eso. Se llama así porque pretende ser una bibliografía obligada. Por eso, por ejemplo, para poder visitar ciertas series, ciertas programaciones, tuve que visitar los periódicos de distintos años para tener fuentes más o menos verídicas de los distintos canales. O sea, una investigación de cosas que la gente igual más o menos sabe, pero hecha de una manera más sólida. Entonces, y como mi carrera ha estado en torno vinculada a las artes visuales hace mucho tiempo. De hecho, soy magíster en artes visuales. Y este asunto de la teoría que tengo, o sea, no es una teoría, en verdad, son sucesos que pasaron, de que las obras se han vinculado por un asunto generacional, creo, con la animación japonesa. Y dentro de estos grupos de artistas que se crearon una especie de movimiento en algún momento, yo fui parte también. Entonces el libro tiene momentos en donde son crónicas vividas por mí mismo, que son hechos que generamos con un grupo de artistas, que fue un poco llevar luz la animación japonesa como un imaginario propio chileno y por lo mismo propio de hacer obras de arte a partir de él. Maravilloso. Mira, para que la gente se contextualice, esta es la portada del primer libro, ¿verdad? ¿Esta que estamos mostrando? Esa es, del primer libro que nos estaba hablando, ¿verdad? Sí. Ya, de la tierra al cielo, arte, cultura japonesa y escenas locales. Este libro, si una persona quiere conocerlo, leerlo, ¿dónde lo puede encontrar? ¿Está disponible actualmente, por ejemplo? Sí, se supone que está como en las principales librerías, las que leo, las del GAM, etcétera.
Y Editorial Filacteria debe tener también su stock. Y es el primer libro. Bueno, que no es la primera vez que el primer libro, pero no es la primera publicación porque tuve que hacer una publicación para el Magíster. Pero ¿y esa está publicada también o no? En México. Y no llega aquí a Chile. Sí, no, es por la que fue en la UNAM el Magíster. Ya, perfecto. Entonces aquí tienen el primer dato de Vladimir, el que quiera enterarse más del tema que estamos hablando. Aquí tienen Procesos de la Tierra al Cielo, Arte, Cultura japonesa y Escenas Locales. Sí, y ese es el primer approach. Y después de eso viene ya como directamente el tema de la animación japonesa en Chile con este nuevo libro que ya parte desde una reunión de empresarios chilenos japoneses en el año 79, que es cuando traen, el mismo año traen Ultraman y ahí comienza como una seguidilla de material episódico que se hace muy potente en los años 80 y ahí aborda 4 décadas desde la dictadura militar hasta el año pasado. Claro, sí, la mayoría de los que hemos investigado este tema y que lo conversamos con Connie cuando empezamos a hacer Sunday Shenlong, por ejemplo, somos conscientes de que aquí en Chile por lo menos el anime lleva más de 35, 40 años y que llegó muy precariamente con esta serie que estás nombrando. Llegó con estas series tokusatsu como Ultraman, llegó con estos primeros animes como Heidi, puede ser Remy, entre otros muchos. Y ya en los 80 existe, podríamos decir, no sé si será el término, pero una cultura pre-otaku, antes que el término se masificara, incluso antes de que podríamos llamar anime, esos términos llegaron ya en los 90. Pero sí, hay buen material a estudiar, y qué bueno que Vladimir tú lo estés abordando acá y lo estés estudiando ahora desde la perspectiva de las artes. Sí, muy interesante este libro. No sé si algún japonista hasta ahora tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado. Creo que se contestó por sí sola la pregunta en realidad, porque mi duda era como si el libro comenzaba desde post dictadura o durante la dictadura, pero por lo visto es durante. Sí, es durante la dictadura. Y también en relación al tema de la dictadura se establecen vínculos conceptuales, temáticos en torno a las animaciones transmitidas y su símil en torno al contexto político chileno. Por eso a mí me ha dado también mucha curiosidad por investigar en la cultura pop japonesa bajo la dictadura militar, porque sabemos que el anime tiene mucho contenido muy liberal y justamente los artistas que trabajan en anime en Japón no son de los más conservadores, igual que los temas que se proponen. Entonces a mí me da curiosidad, y no sé si tú lo alcanzas a estudiar en tu libro, Vladimir, de si había alguna opinión, había algún prejuicio sobre el anime que se transmitió en los 70 y 80 en Chile. ¿Había un imaginario o algo? ¿Se pensó, por ejemplo, que esto podría ser muy liberal para la sociedad de la época? Es que yo creo que la animación japonesa en los 80 no fue liberal. Sino que todo lo contrario. Creo que una de las tesis que barajo en la época es que estaba muy de la mano con el contexto dictatorial. Por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, la animación japonesa, después del milagro económico, cuando lograron tener ya como más plata Japón y hacer producciones de animación japonesa, en torno a sus ideales de reconstrucción política y social, estaba la construcción de la idea de la tecnología. Entonces en Japón, para esa política país, era importante generar animación japonesa de robots, por ejemplo, donde se viese Japón como un lugar de vanguardia. Y si lo analizamos bien, lo ponemos eso en contexto chileno, que son una gran parte del anime en Chile en la dictadura son de robots. En dictadura también se planteaba
como el fin de la unidad popular a partir de este neoliberalismo donde ahora vienen las televisiones a color, ahora viene la tecnología, muy de la mano con los discursos japoneses posguerra, la transmisión de ese material en dictadura. Y por otra parte, el otro que divido en dos tipos de materiales, los que llegan en dictadura, llegan los trabajos, las obras que son de huérfanos, que son como los dos grandes temas que se abordan en dictadura, y ahí también se genera una empatía porque estábamos viviendo en un estado de guerra, en dictadura, y uno de los grandes dolores de la guerra son los huérfanos, y eso viene directamente de la Segunda Guerra Mundial en Japón y se ubica dentro del contexto dictatorial. Entonces calza muy bien la animación que se transmitió con el contexto. Oye, interesante eso. Sí, yo también había pensado así, pero qué bueno que tú lo analices en profundidad. Esto de que hubo una coherencia temática entonces de los animes que llegaron acá con lo que estaba pasando en la realidad país. Lo que me parece muy, muy interesante. Como que se reflejaba a través de estos animes con la historia que estaban pasando. Yo creo que de ahí la empatía de estas antiguas con el anime. Claro. Oye, Vladimir, ¿y estos animes fueron... ¿tú alcanzaste a investigar también el proceso de selección de estos animes? ¿Fueron escogidos, hubo un comité que escogía estos productos o llegaron... así llegaban al por mayor, como sabemos que llegan muchos a Chile? ¿Hubo un proceso de selección previo o no? Lo que barajo como teoría es que como en el 79 se empieza a generar una alianza empresarial entre Chile y Japón, empiezan a traer productos japoneses como aparte de la alianza que se estaba generando. Entonces, como Chile quería tener estas relaciones con un país que ya estaba en el pic, estaba en su pleno apogeo económico y tecnológico, se empiezan a traer sin filtro, porque como traemos algo de lo mejor que hay, entonces ¿para qué revisarlo? Entonces, que eso es la historia de la animación japonesa en Chile, que ¿para qué revisarlo? Claro. Y ahí tenemos un anime, sí, y que coincide con lo que tú dices, Vladimir, un anime que se escapó, yo creo, de esta preselección, el famoso caso de Cobra, y sus desnudos, y que se descubrió tardíamente una vez que se transmitió, que no era un anime para niños. Un rama y medio. En los 80, fue cancelado, fue cambiado de horario, y se pasó. Sí. Y ese ya anime podríamos tener más liberal. Claro, sí, yo creo que la historia del anime, vuelvo a decir, de Chile es un poco es como esa historia de que después de que pasó algo lo revisaron. Lo mismo pasaba con que es lo que comentaba Melissa de Ranma y Medio, que tenía una cantidad de desnudos y contenido erótico que pasado en las mañanas como parte de la parrilla infantil, pero también yo creo que es importante hacer una diferencia de que nosotros vemos que, por ejemplo, Ranma y Medio es un contenido para más adultos, sin embargo son contenidos para niños, como oficialmente en Japón. Entonces, la fricción que se genera realmente es la concepción de lo infantil oriental versus lo occidental. Claro, muy de acuerdo ahí contigo en eso. De hecho, yo me acuerdo que en los 90, ¿se acuerdan que ahí empezó esta clasificación de las producciones infantiles de televisión? Que cada vez que empezaba un programa ponían un circulito en la esquina inferior derecha o izquierda, colocando la edad mínima recomendada. Sí. Y ahí empezó esto a clasificar de que los productos que están llegando no eran necesariamente para todo tipo de público, sino que se empezó a conocer que estas producciones audiovisuales eran para jóvenes o eran para niños y eran para públicos bien diferenciados. Y eso también lo venimos a presentar. Pero aún así podemos ver que dieron todo esto, lo dieron completo. Claro. Por ejemplo, lo dieron completo, claro. Sí,
Sí. Hubo el nivel de violencia, o sea, Dragon Ball, el nivel de violencia igual hoy en día quizás sería más alarmante que hace 10 años atrás, que en realidad nos dejaban ver tele. Veramente. Y que lo dieron completo. Hoy en día sería como, no sé si con el contexto que estamos viviendo, habrían cosas más como alarmantes. Pero hasta las guerras tenían una historia bastante fuerte, o sea, eran evidentemente para niños, pero a mí me descolocaban a veces yo veía las guerreras mágicas, de verdad, y que era descolocante a veces el nivel, la sangre, por ejemplo, la historia que era muy cruda, la tristeza, igual yo decía que esto no es para niños, o sea, estoy viendo algo que no me está entreteniendo como debería, ¿sí? Lo de las I, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niño, década del 2000, estaba la I general, que era para todo tipo de niños. Estaba, por ejemplo, la I7, que era a partir de los 7 años, y la I12, que ya era para preadolescentes. Y me acordé de esa categorización. Sí. Pero claro, como hemos venido hablando, eso llegó tardíamente. Ya por nuestras inocentes cabecitas había pasado de harto material ya de anime. Claro. Akira ya había sido transmitido alguna vez en Chile. Evangelion, recuerden que con bombo y platillo Chilevisión estrenó Evangelion también en 2 horarios, con o sin censura. Claro. Y entonces ya había pasado mucha agua y anime por nuestras cabecitas, y tarde llegó eso. Y paralelo a eso estaban los reclamos de padres y apoderados, que estaban los desnudos de Ranma, que se le acusó de transformismo, que era muy obsceno, violento, etcétera, etcétera. Y para rematar, acuérdense, llegó esta noticia en el 97 de que Pokémon causaba epilepsia en los niños más encima. Ese era un contexto bien adverso para ver anime aquí en Chile. De hecho, a mí no me dejaron ver la película de Pokémon por eso. De verdad, no me dejaron ver la película de Pokémon por lo mismo. De verdad, yo la carta de Mew. Claro. Te perdiste la carta de Mew. Claro. La carta que regalaban, te la perdiste, José. Claro. Ya de grande la vine a ver como a los 13 años. Y como consulta, por ejemplo, todo este tipo de cosas, a través del tiempo y todo esto, se debió a que sacaran de la televisión tan abruptamente todo lo que es anime, que nosotros crecimos con eso y ahora hoy en día no hay ninguna televisora que muestre nada de anime. O sea, no hay una posibilidad que se cambie o algo así. Ya en los 2000 empieza como... Terminó su época dorada, yo creo, cuando los comienzos de los 2000, cuando llega Evangelion, ya como que de ahí empieza a decaer un poco. Por el año anterior, el 2000, estrena Sakura Card Captor, Digimon, entonces ya todavía estaba aprendiendo el asunto. Pero sin embargo, lo primero que empezó a mermar la animación japonesa en los canales nacionales es la masificación del TV cable. Claro. Entonces, por ejemplo, ya la gente, en vez de ver Chilevisión en un horario tan restringido, que era como que verlo en un horario muy específico para ver anime, tenían el Etcétera TV, que podían ver anime todo el día. Entonces ya se hacía más complejo. Sin embargo, igual hubo hartos intentos de revivirlo, como con las versiones posteriores del Club de los Tigritos, que fue Invasión, creo. Invasión. Claro, Invasión. En el Mega estaba Solo TV, que hacían cantar el opening de Dragon Ball. Mi primera canción en japonés. Sí. Que hacía el gusto de cantar la de Dragon Ball GT. En la infancia. Claro. Es un buen opening a todo esto. Sí. O no le podrá gustar o no GT, pero el opening es muy bueno. Es que el grupo era muy bueno también, Feel of View, muy buen grupo para su época. Sí, y sí, yo creo que, por ejemplo, pasó en los años 90 también, en una polémica súper grande con la venta de VHS Hentai, con el caso de Doji. Entonces, y salió en la tele, que se llegó la PDI a Japanimation. Entonces siempre hubo harta polémica con la animación japonesa. Entonces, de alguna manera igual era un producto complicado, porque cuando salió Evangelion en el 2001 salieron los evangélicos,
Entonces como que siempre que daban un avance, retrocedían un poco, salían el lunes alguna noticia. Entonces yo creo que eso sumado a la televisión por cable fue mermando, y prontamente, ya igual avanzado un poco los 2000, la llegada a internet terminó de matar la animación japonesa, yo creo que en los canales nacionales. Sí, mira, yo puedo respaldar lo que tú dices, Vladimir, ya que nuestras investigaciones han sido paralelas y por supuesto complementarias, y Connie aquí es la testigo de ambas investigaciones. Para cuando hicimos el libro Salvage Long, entrevistamos a Hernán Schmidt. Y a propósito que pues, mañana está el aniversario de Etcétera TV, por si acaso, el gran referente de anime en Chile. Lo entrevistamos y él también atribuye a lo que estás diciendo tú, que él tuvo todas las intenciones, por ejemplo, de traer animes muy populares a Chile. Él quería, bueno, él trajo Naruto, trajo One Piece, pero no pegaron como los animes que llegaron en los 90. Entonces, una de las razones por las que no pegaron, él nos habla, bueno, el doblaje, que ya a esa altura, cuando el internet estaba masificado, en Latinoamérica o estaba comenzando a tener auge, muchos ya habían visto esta serie en japonés. Entonces no se acostumbraron al doblaje o no lo encontraron muy bueno. Y en segunda razón, el internet estaba llegando a la banda ancha, se estaba haciendo masiva, y muchas de estas generaciones ya vieron estos animes y estaban mucho más avanzados de lo que se podía avanzar en Latinoamérica. Entonces ya traer nuevo anime no era rentable para el canal. ¿Qué chiste iba a tener traer anime doblado si ya la mayoría de los otaku de la época estaban muy avanzados y están viendo episodios casi a la par de Japón? Entonces no funcionó. No funcionó traer estas otras dos series muy populares al país. Igual creo que hay que considerar de que el consumidor de animación japonesa por televisión no es el otaku. Claro. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, en verdad yo no veía tanto lo de la tele, sino que yo consumía mucho VHS. Entonces los otaku en verdad siempre están consumiendo de otras partes. Entonces el consumidor promedio era el que se desanimaba, porque el otaku ya siempre estuvo varios pasos adelante, ya sea en VHS, VCD, DVD, en lo que haya por la época. Así muchas series que ahora, no sé, por ejemplo, yo en quinto básico vi el final de Evangelion, y ahí en esa época estaban dando Dragon Ball, que está así como que... Entonces como que hay unos desfases, o sea, el otaku, así, el que se mete en la cuestión del anime, siempre es un público diferente. El consumidor de anime más promedio que pasó de la televisión abierta al Etcétera TV es un poco el que se desanimó con la llegada de los medios, porque fue el público que cambió, porque el otro público ya siempre estuvo ahí metido. Mira, Vladimir, te voy a mostrar aquí un afiche que guardo el recuerdo, y que claro, uno de nuestros padres que vio este afiche en los 90 era de espanto, y por eso pensaban que el anime era pornografía. Mira ese afiche ahí, no sé si se está compartiendo, ese. Wow. Un afiche promocional de época, exhibición de cine animación japonés, en Miraflores 495, Santiago Centro, entrada 600 pesos. Y ahí si miramos el detalle, ¿qué anime daban? Pero ¿quién elige esa imagen para promocionar también, po? Mira, el otaku siempre fue under. Sí. Era de público específico. El otaku era gente más adulta que veían esto y se motivaban, porque los niños no tenían consideración de la animación japonesa como un consumo profundo. Entonces el otaku de los 90 son los niños de los 80 que ya eran más grandes y ya tenían VHS de adulto, entonces por eso pasaban estas cosas. Antes era como un submundo el ser otaku. Era como los punkies, como así. Género.
Pero si tuvo la connotación de tribu urbana, calificaron como tribu urbana, en esta época calzaba muy bien con el concepto, con la definición. Mira, si revisamos la programación, esto es para espantarse, nosotros que conocemos este anime, el jueves daban Una Estrella al Norte, el viernes Vampire Hunter D, Dominion, el sábado Macross, también las salas de Oneamitsu, y el domingo, esto ya era atrocidad, Urotsuki Doji y después Bad Labor para bajar las revoluciones. A todo Urotsuki Doji un domingo. Tentáculo. Disculpen, ¿en qué año fue eso? Esto debe ser de... no sale el año acá, no. Debe ser año 97, 98. Probablemente. 600 pesos para el 98 era harta plata. Sí. Porque ya había un filtro de rango etario. Claro, llevamos 40 minutos hablando aquí con Vladimir sobre esta nostálgica revisión del anime en Chile, y ha sido muy entretenido, muy constructivo. Pero también tenemos que pasar a saludar a nuestros seguidores, que han comentado harto y parece que también entretenido. Por ejemplo, acá Loreto te dice seco Vladimir. Bravo Vladimir. Gabo Ortega, claro, recordaba de que Marco, por ejemplo, no era huérfano, pero sí abandonado por necesidad económica, que coincide con lo que estábamos hablando de cómo estos animes de los 80 coincidían con el contexto social chileno. María José San Martín nos envió varios sakuras y un corazón, gracias. Por supuesto que la música anime era muy buena también. Ahí muchos conocimos el J-Rock, llegó con mucha fuerza, el visual, el J-Pop, para los que aún seguimos escuchando J-Pop. Y ahí está nuestra querida Andrea preguntando, que no pudo estar aquí por temas, contextos de Valparaíso. Dice, una pregunta, ¿por qué se eligió Sailor Moon en la portada? ¿Hay alguna razón especial? Y saludos especiales para Connie. Si hay una razón especial, el dinero. El marketing. Que si uno se fija, por ejemplo, en Instagram, está lleno de páginas de Sailor Moon. O sea, Sailor Moon es como lo que más caló en todas las generaciones, incluso en las actuales. Entonces yo creo que es un poco lo más representativo dentro de la animación japonesa de los 90, y sobre todo porque de tanto chicos como chicas consumían Sailor Moon, a diferencia de otros shonen que eran más público parcelado. Entonces Sailor Moon es más universal, y en ese sentido traté de abarcar el sentimiento de época a partir de la portada. Igual, respecto a la música, quería hacer un comentario de que, por ejemplo, yo escuché por primera vez L'Arc-en-Ciel en la película de Rurouni Kenshin, que especialmente fue que esa película estaba subtitulada por el primer fansub chileno en Chile, que era Ilion, que era de Valparaíso. Entonces era un VHS totalmente chileno, el que me llegó a mis manos cuando era más chico. Oye, sí, hay una tesis sobre eso, no sé si te la topaste, Vladimir, esta investigación. Hay una tesis sobre los primeros fansub aquí en Chile. Sí. No sé si la revisaste y la viste, muy buena eso. Gran aporte si se los fansub aquí, y en Santiago teníamos la oportunidad de verlos, por ejemplo, en el Cine Arte Alameda, en el Teatro Normandí, podíamos ver esas exposiciones de anime. Sí. Emilia Cid, me acuerdo que el maestro Ranma era degenerado. Bueno, ¿quién no se acuerda de eso? Por supuesto. Muchos personajes en Ranma eran degenerados. ¿Ah? Yo creo que muchos personajes en Ranma todos eran medio degenerados de alguna manera. Sí, en mayor o menor medida. Y lo impresionante de que muchos después conocimos que esto está hecho no por un hombre, que uno se espera que un hombre haga estos chistes, sino que se trata de una autora, la afamada Rumiko Takahashi, que juega con esto y que entiende muy bien esa parte de la masculinidad. Sí. Ahora, igual si revisamos actualmente Ranma, igual nos damos cuenta de que tenía muchos componentes machistas que en ese momento no
no reflexionábamos y los veíamos más como una apertura de mente, y que si lo revisamos ahora en la actualidad nos damos cuenta de que no era tan así, sino que la utilización de la figura femenina igual tenía que ver con una cosificación muy fuerte, también muchas actitudes de parte de los personajes hoy por hoy pueden ser muy en tela de juicio. Sin embargo, nosotros como que las consideramos como una apertura, por ejemplo, a temas vinculados a la diversidad, por ejemplo, la dualidad hombre-mujer, que eso es real. Sin embargo, también tiene esta otra contraparte machista de parte de la obra de Takahashi. Claro. Es lo que ha sufrido quizá la misma autora, lo plasmó en su obra. Claro. Yo lo veo de esa manera. Sí. Puede ser también. Bueno, como siempre hemos dicho, todas estas son obras, y como toda obra artística y audiovisual hay que contextualizarla, por supuesto. Sí. Esto fue escrito a finales de los 80, inicio de los 90, bajo un contexto terminado en Japón, y por supuesto que empezar a cuestionarla desde la moralidad actual y las convenciones culturales actuales, por supuesto que podemos encontrar todos los desperfectos posibles y podemos destruir la obra, pero son testimonios sociales de una época, y hay que entenderlo bajo ese contexto. Podemos destruir los 90. Claro, que hay un contexto y un discurso por detrás de la obra. Sí. En ese caso. Sí. Mira, acá Ortega nos dice que el otaku siempre está a la vanguardia. Yo creo, sí. Buscando siempre la última tecnología, temas bastante abiertos para la época. Pirateando de También. María José nos dice que encuentra que el otaku antes no era bien visto, un poco marginales. Uy, sí. De hecho, eso varios pasamos por eso. No, ya está en Japón, es como mal visto el otaku, se le ve como casi degenerado. No sabes. Sí. Por eso yo prefiero hoy en día el concepto Akiba Kei. Me gusta más ese porque no es despectivo como el concepto otaku, que se occidentalizó. A mí me gusta el otaku porque creo que está bien que se considere el otaku una persona triste. Yo creo que todo lo que nosotros consumimos, por ejemplo, en los 90 era absolutamente triste. Los Caballeros Zodíacos estaban más sufridos que todos eran sufridos y que tuvimos una super sad. Entonces está bien que nos consideremos otaku porque igual eran unos marginados igual que los japoneses, así que está bien. Pues sí, pero yo siempre tomé lo positivo, afortunadamente, del anime en Chile. Siempre me gustó esa mirada más positiva, aunque los héroes shonen eran muy clichés, por supuesto, pero siempre me gustó más eso. Y es lo que destaco en el libro Solda y Shenlong, esto de los valores de los héroes shonen, como Seiya o como Son Goku, de la perseverancia, la constancia, romper límites. Pero Seiya está buscando la hermana perdida. ¿Ah? Seiya estaba buscando la hermana perdida y más encima al final de la serie, al final de todo, encuentra a la hermana y muere. Es como Marta cuando son la mamá. Esto puede ser considerado spoiler. No, pero ¿quién no vio eso a esta altura? No, pero güey. Bueno, él fue. Ya me voy a... María José nos dice, ahora es casi necesario saber de anime y demuestra cultura. Así, pues ahora hasta en Netflix uno encuentra anime originales de Netflix, y el que no ha visto cierto anime lo consideran como casi desconectado de la cultura Netflix y audiovisual. Y han salido muchos memes sobre eso. A mí me encanta un meme que dice, si leíste esto de derecha a izquierda eres un hombre de cultura. Sí. Aunque también existe la versión negativa, que es la que más me aparece. Dice que si leíste esto de derecha a izquierda es porque no te has bañado, que es parte del imaginario negativo contra los otaku, por supuesto. O que no tienes vida social y cosas por el estilo. También. Era verdad en los 90 y los 2000. Se requería mucho tiempo para ver, estar al día, estar a la vanguardia, como se dice. Sí. Mira, acá Ortega nos dice que, claro, el domingo a las 9 de la mañana, Urotsuki Doji y Noraya Misa.
Puede ser que lo haya pensado ahora. 600 pesos en un platar. Hoy sí, 600 pesos te dura toda la semana en colación, incluso en el colegio, es verdad. Harto completo. Sí, hasta plata. Cuando compré ese VHS pirata lo compré como en 12 lucas. Uno pirata. Wow. Claro. Era plata 12 lucas. Oye, sí, mira, volviendo aquí, como dice María José, Sailor Moon, un ícono. Yo interpreté la portada de tu libro, Vladimir, que no sé si te has fijado, pero es que en estos últimos 2 años, con todos los movimientos feministas que han habido, Sailor Moon ha tenido una resignificancia y ha tenido una revisión muy ligada al movimiento feminista. Y con Connie tuvimos la oportunidad de ir el año pasado, si no me recuerdo, antepasado, justamente una charla donde se hablaba de la binariedad presente en Sailor Moon. Sí, de hecho, en el coloquio que organicé dentro del Centro Cultural España, estuvo esa ponencia de la binariedad de Sailor Moon. Y también, no sé, por ejemplo, menciona la Sailor Punk en el último capítulo. Entonces hay una revisita a Sailor Moon como empoderamiento femenino. Sí. Yo quedé maravillado con esa charla. Sí, Connie, dale. Como dato, algo que yo no sabía y que supe justamente en el proceso de producción del libro fue que fue uno de los organizadores de ese coloquio. Bueno, yo me acabo de enterar también recién. La tremenda noticia. Sí. Es que yo estaba exponiendo en este momento en Centro Cultural España. Ya. Pero tú no participaste en esa ocasión, ¿no? ¿Sí, Vladimir? Sí, hablé. Hoy no me acuerdo. ¿Y qué hablaste? ¿Cuál fue tu tema ahí, Vladimir? A ver si hacemos memoria. Los 90. Animación japonesa en los 90. Y era el moderador. Ya. Estaba de moderador, claro. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos ahí atrasito con él escuchando? Y ahí vimos Vladimir, antes de conocerlo estábamos ahí. Sí, exactamente. Mira, André nos dice, con respecto a Rumiko Takahashi, ¿qué tipo de hombre le habrá tocado conocer a esa pobre autora? ¿Quién sabe? Ahí la biografía, no sé con qué hombre se habrá tocado la pobre. Biografía no autorizada de Rumiko Takahashi. Sí. Nuestra amiga Mari. ¿Qué nos dice Mari? Hola, Mari. Maravilloso recuerdo de los ciclos anime organizados por Ilion. Anime para ver y entender. Muchos tuvimos nuestro primer acercamiento consciente al anime en su idioma original. ¿Verdad? Gracias nuevamente al subtitulado, como habló Vladimir, los primeros fansubs de Chile que se daban ese trabajo. Grande Ilion. Oh, mira, Mati. Gracias, Mati, por vernos. ¿Qué nos está preguntando Mati? Dice, me gustaría preguntar al autor. En general, ¿cuándo se incluyen referentes de cultura popular en el ámbito del arte contemporáneo? Tiende a caer en lecturas o estética asociada a lo kitsch. Me gustaría consultar qué otras posibilidades discursivas o estéticas se pueden observar en esta generación reciente de artistas que incluye referentes de anime en sus obras. ¿Qué significa el anime para ellos? Yo creo que si hacemos una lectura más o menos rápida, podemos asociar quizá a lo kitsch, o más que a lo kitsch, a lo nostálgico, que es bien diferente y conceptualmente mucho más potente. Sin embargo, también hay otras significaciones directamente contemporáneas dentro del anime, que por ejemplo las obras que incluyen, que son más performáticas. Por ejemplo, una de las obras que menciono, o una de las artistas que menciono, que es Paulina Kim Yu, que trabaja con el cosplay de series contemporáneas, no tienen que ver con la melancolía de los años 90. Entonces, el anime se toma como referente discursivo, que es una de las cosas que me importan dentro de la animación japonesa en el arte contemporáneo, es que se establece el anime como un referente a la altura de otras de artistas, como de artistas más connotados, y se puede incluso entrar
ante la oficialidad institucional del arte a partir de la animación japonesa. Entonces, si bien dentro de la investigación la mayoría de los artistas tenían un dejo nostálgico por vivir la animación japonesa dentro de su infancia, distintos artistas lo han abordado de distintas maneras. Por ejemplo, me gustaría citar una obra mía que hice, que hicimos en Galería Metropolitana y en Galería Design Festa Gallery en Tokio, con Acuaria, donde yo tenía una obra que era una traducción de Dostoyevsky al japonés. Entonces hay distintas maneras. Yo creo que cuando el anime y los japoneses se mezclan con los chilenos, ya podemos hablar de cualquier cosa desde esa vereda. Sí. Mati, ¿y que habrás quedado conforme con la respuesta de Vladimir? Esperemos. Aquí María José San Martín nos dice: también se puede ver eso en Inuyasha, la forma de poner los personajes masculinos con cierta superioridad. Bueno, que es de la misma autora, pues, de Takahashi, por supuesto. Esto es una funa Takahashi. No queremos ser los culpables de una Takahashi. No. Bueno, Inuyasha se contextualiza en un periodo histórico de Japón muy particular. ¿Cómo, José? Que Inuyasha se contextualiza en un periodo histórico de Japón muy particular. Sí, donde, es verdad. Hay que considerar eso también. Sí, buena acotación eso, José, buena acotación. Periodo Son Goku, extremo belicismo en Japón. Nadie vivía tranquilo en el país del sol naciente durante unos 100 años más o menos. Literalmente. Ahí podemos analizar también el contraste entre Kagome, que va del presente, del Japón presente, con los valores del presente, y se encuentra con este Inuyasha y todos sus amigos que son del periodo Sengoku, que tiene otros valores, por supuesto, otro Japón. Y ahí está el contraste donde se genera el chiste y los problemas que hay entre los personajes. Sí. En Sailor Moon vimos a la primera pareja de lesbianas, eso es muy grande para la época. Y también los distintos tipos de chicas, no necesariamente como mujer, debía ser una chica rosa y delicada, como te vendían en la publicidad de la época. Sí, muy cierto eso. Bueno, por eso yo le decía a Vladimir que se ha resignificado y se le han hecho nuevas lecturas a Sailor Moon. Porque ahora este discurso, esta pregunta que nos está haciendo María José, tiene sentido con lo que hemos visto desde el año pasado. Ahora y en las marchas también hemos visto muchos guiños a Sailor Moon también. Es como político ya. Sí. Sí. Ahora me gustaría mencionar respecto a la pareja lésbica de Sailor Moon, es que esa parte de Sailor Moon la dirigió Ikuhara, el creador de Utena. Y resulta que a Ikuhara encontraron que se estaba yendo demasiado para la punta con sus apreciaciones de Sailor Moon y lo echaron. Así que también hay que Ikuhara también fue rupturista para los japoneses también. Por eso digo yo que el anime viene muchas veces de manos muy liberales. Pero después tuvimos las Sailor Stars, y hay muchos siendo niños quedamos para la patada con Sailor Stars, pues eran un grupo de hombres que se transformaban en mujeres. Eso sí que fue loco. Eran estrellas de rock, la llevaban. Por supuesto. Mira, Mati ahí te confirma, Vladimir, que conforme con tu respuesta. Ahí está el amor de Andre, de nuestra querida Andre, con Sailor Mars. Yo ahora viéndolo bien de lejos, su figura me ayudó mucho en sentirme empoderada hasta ahora. Sailor Mars. Ahora Sailor Mars en el manga es mucho más hardcore. Wow. Sí, porque como que le ponen ahí medias tramas media amorosas en la serie, pero en el manga ya es netamente espiritual, guerrera brígida. Interesante. El manga no le he echado una mirada aún. Solamente a la rápida unos capítulos sueltos, pero nada más. Le pondré más atención al manga entonces de Sailor Moon. Tiene un manga Tuxedo Mask, tiene poderes. Wow. Eso está nuevo también. No es tan galleta. Tiene utilidad. Tiene utilidad. Tiene utilidad. Mira, otro recuerdo, Vladimir, otro recuerdo que te voy a mostrar aquí, en los archivos personales que estoy guardando para una posible publicación. Mira ese diario. ¿Te acuerdas de ese acontecimiento? La última noticia.
la increíble y agotadora maratón radial de fanáticos del anime, la famosa Resident Hit y sus 50 y tantas horas de transmisión ininterrumpida de música y comentarios de anime. Espectacular. Sí. Otra manifestación de la época del fanatismo al que llegó esto, de la cultura pop japonesa. Ahora bien, en el libro que saqué, que lo eliminé, pero ahí estaba, era todo lo que fue el fenómeno musical de Japón en Chile, que la fiesta en la Blondie, tocata en el Teatro Novedades. Yo tenía una banda visual en esa época. Wow. Yo tocaba bajo en una banda visual. Bueno. Mira, como estamos desempolvando aquí en nuestro pasado otaku varios. Lo que hubo el año pasado con Dragon Ball, que todos como que volvimos a esta época de nuevo. Cuando salió, no me acuerdo, estuvo de moda y pusieron hasta pantallas por municipalidad. El final de Dragon Ball Super. Sí, sí. Oye, sí, pero eso ya fue hace 2 años atrás con Meli. Por eso le y aún vamos como a involucrarnos con todo este contexto de nuevo anime. Y así como el año pasado con el estallido social y todo eso. Sí, en estallido social tuvimos muchas imágenes. Ahí vimos cómo esta generación de los 90 utiliza estos recursos visuales, estos discursos del anime, para hacer discursos políticos y demandas sociales. También digno analizar eso. Y esperamos que más adelante hayan publicaciones sobre eso. Yo también he tomado muchas imágenes de eso. Cómo la cultura pop se ha manifestado a través de las marchas. Por ejemplo, aquí tengo una fotografía que creo que vale la pena compartirlo hoy día con ustedes, que he estado tomando, pues, ¿ven? Ahí tengo una, no sé si ahí se está viendo. ¿Ven? Ahí tenemos la tía Pikachu, cómo se manifestaba el año pasado en la protesta. Algo que en la época fue acusado de satánico, de revolucionario, infantil. En Neo Tokyo hay una foto de la tía Pikachu. Neo Tokyo, ¿Ya? Porque hay un capítulo del estallido social. Bien. Nos adelantamos. Bien. Mira, por ejemplo, también encontramos este tipo de papeles pegados, con stickers. Una referencia al diseño de anime y manga, por supuesto. Entonces, lo que hemos hablado todo este programa, propuesto que es muy vigente la cultura pop en Chile. Y hay una generación que está manifestándose con esto y lo está usando como discurso de protesta y de marcha. Así que es muy interesante la investigación de Vladimir. Y ahí tenemos evidencia, porque la vemos casi cotidiana, esta evidencia cómo se manifiesta. Sí. ¿Qué es que? Como siempre, tú muy callado ahí y siempre tenemos que presionarte para que nos digas algo, una pregunta, tu opinión. Demasiado zen. Sí, no siempre está analizando. Está preparando para destruirnos. Ya que es que tira la bomba. Tengo dos preguntas. O sea, la primera pregunta es, no sé si pregunta, sino como observación. Bueno, sí, pregunta. Es de cómo igual la cultura otaku, ¿no? La cultura pop japonesa pega no solo en la sociedad chilena, sino que también en el escenario de la ciudad donde nos movemos. Por ejemplo, estoy pensando específicamente en el caso del Eurocentro. Porque sí, el Eurocentro se convirtió en el ícono, casi en la meca de los otaku acá en Santiago. Y pasó igual en otras partes, ¿no? En otras ciudades de Chile donde habían estos lugares donde vendían figuras, vendían VHS, DVD, entonces se transforman como no son solo tiendas, sino que son lugares donde los otakus se reúnen y van y peregrinan casi y hacen, y es donde emerge esta vida social del movimiento otaku. Sí. Eso claramente no es un fenómeno de Santiago. Por ejemplo, en mi caso, yo soy de Rancagua. Bueno, era de Rancagua, vivía en Santiago, viví en DF, después viví en Rancagua de nuevo. Y se genera... Claro, yo cuando era más chico, claro, vaya a comprar el VHS, pero también te quedáis ahí porque sabéis que va a llegar alguien más y tú ahí vas a entrar a conversar. Claro. Y las tiendas se transformaban en
en lugares inevitables para el intercambio social de los que consumían anime. Y yo creo que la importancia de las tiendas ahí fue capital para que la cultura otaku se pudiese expandir, porque ahí es donde se generaban los vínculos, y de ahí surgían los grupos que después decían, hagamos un ciclo, y así. Sí, yo estoy de todas maneras que estas tiendas que nombran ustedes, era un centro emblemático, la meca de otaku, como le han llamado algunos, punto de reunión. Más que un lugar de ir de compra, conseguir las chapitas, los parches, las figuras, era un lugar de esperar a gente que llegara con los mismos gustos para intercambiar material, para intercambiar ideas. Sí, y creo que en varias ciudades de Chile pasó eso. Hubo en este auge que de los 90, después 2000, hubo lugares emblemáticos en varias ciudades que, la mayoría desapareció o se movió a otras partes. Pero sí, fue fue nuestro pequeño Akihabara. ¿O no? ¿Qué? Claro. Bueno, en mi caso, yo soy más de campo. En mi caso yo soy más de campo y era cosa de ya ver el capítulo de hoy día en la tele y al otro día comentarla en el colegio, y ahí nos juntamos los recreos y esas cosas. Sí. Oye, ¿qué es que tú tenías? Esa era tu pregunta, tú tenías otra, ¿o no? Eran dos. Sí, tengo otra. Ya. Que al principio mencionó algo sobre los discursos orientalistas. Entonces mi pregunta va por ahí, ¿cómo es que el anime acá en Chile, ¿no? la cultura otaku viene a crear, porque en el fondo es eso, viene a establecer un nuevo imaginario en torno a los japoneses, no necesariamente desde la cultura pop, sino que a Japón como país y como cultura, como qué imaginario establece acá? Sí, lo que pasa, yo creo que inevitablemente la animación japonesa da cuenta de su contexto, entonces, y también da cuenta de las propias sensibilidades de un lugar. Entonces, el tipo, que es lo que comentaba cuando yo decía de que la infancia japonesa no era la misma infancia occidental, que es justamente lo que pasa, de que estos contextos, estas formas de ser orientales que se transmitían a partir de la animación japonesa, generaron una fricción en la sociedad chilena, y por eso los individuos que consumieron anime fueron creados de una manera distinta que si lo vemos desde épocas posteriores. Por ejemplo, cuando se eliminó del Chilevisión en la animación japonesa, empezaron a dar Barney, por ejemplo. Y ahí existía una forma de ver la infancia occidental. Sin embargo, los que alcanzaron a ver lo anterior tenían una idea de las sensibilidades orientales. Entonces, a través de cómo se proyecta inevitablemente la cultura a partir de los productos audiovisuales. Eso mismo estaba pensando, porque claro, o sea, indudablemente la percepción que tiene alguien que creció viendo anime sobre Japón o sobre la cultura japonesa es distinto a alguien que tiene, ¿cómo decirlo?, una aproximación más tardía y de otras maneras, ¿no? Claro. De alguna manera como que te resulta más chocante, por así decirlo, entrar a Japón desde cero, sí, viéndolo desde libros o documentales. En cambio, cuando tú ya entras desde el anime y entraste ya desde años atrás, desde que eras chico, no te genera ese contraste, ¿no? Es casi como una familiaridad. Claro. A mí me pasó cuando fui a exponer a Japón, que no me pareció nada extraño. Como que me sentía muy normal, como que todo está dentro del imaginario que ya tenía. No, o sea, claro, ya es tanto consumo cultural de pop que te sentías casi en casa, podemos decirlo así. Sí, más que acá. Ah, bien. Parece que es que te falta. Tú hablando mal de Akihabara.
Pues, Senpai. Sí. Bueno, y la última pregunta, que ya estamos en la hora. Última pregunta aquí para Vladimir, que se la hace Mari Crimen. Dice, ¿cómo crees que esta influencia del anime afectó al imaginario que se tiene de Japón en estas generaciones consumidoras de esto, principalmente a las generaciones hacia los 90? Similar a la pregunta que hizo Keskel, por cierto. Sí. Pero creo que la diferencia, yo creo que va un poco en que la animación japonesa de los 90 y la forma de ver el mundo que planteaban la animación japonesa, las distintas épicas, las relaciones interpersonales, por ejemplo, la idea de grupo por sobre el héroe individual, modificó la forma de ser de las generaciones actuales o nacidas en los 90, 80. Entonces, modificaron la forma de ser de estas generaciones. Oye, Vladimir, mira, para terminar aquí, te quiero mostrar una imagen, que la estoy buscando, que tiene que ver con esta polémica del anime en los 90. Aquí la tengo, maravilloso. Porque la acabo de encontrar, la estoy buscando todo este rato. Ahí está la polémica de final de los 90 con el titular: detenido otra vez vendedor de dibujos animados porno. Fue aprendido en la feria del hogar donde había instalado un local de alimentos. Y aquí tenemos entonces a este tipo que era dueño de una tienda de Eurocentro, que fue detenido supuestamente por venderle material pornográfico a menor de edad. Bueno, sí, se encontró que vendía Urotsukidoji, creo que se menciona por ahí, pero también en la época hubo mucha confusión porque se vendía, por ejemplo, el material de Saint Seiya y se confundía con este material que era de carácter más porno, por hentai. Y esta fue una de las polémicas más recordadas por muchos otakus de la época, cuando allanaron prácticamente el Eurocentro buscando este material bastante explícito. Sí, qué buenos recuerdos. Sí, pero en los 90, pues Chile, imagínense esto que salga ahí. Yo creo que la definición del anime en los 90 es inocencia interrumpida. Para que vean que los otakus hasta antes de lo que se ha visto en los últimos años ya hacían polémica años atrás. Sí. Bien, pues interesante la conversación que hemos tenido. Bueno, Connie, claro. Estaba muy callada ahí, calladita Connie. Connie, danos entonces las últimas recomendaciones finales. Publicita el libro, dinos dónde se puede conseguir, todos los detalles para que la gente que lo está viendo pueda conseguir su copia del libro Neotokio. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Se agradece que nos den el espacio para poder presentar lo que hace la editorial, por invitar a Vladimir también, que tiene harto que decir, harto que mostrar en torno al tema. Neotokio ya salió a la venta, ya fue publicado de hecho, lanzado, y de hecho pueden encontrar el lanzamiento en caso de que se lo hayan perdido. Pueden ir a nuestra fanpage de Ediciones Cero, al Instagram de Ediciones Cero, y encontrar el lanzamiento ahí también para que tengan la oportunidad de, por supuesto, verlo, entrar en detalle, y bueno, finalmente presenciar ese lanzamiento, lo que fue ese lanzamiento. El libro ya está a la venta. Está a la venta a cargo de la distribuidora Pirita, a la que contactar sobre todo vía Instagram, @PiritaD. Ellos hacen distribuyen a distintas librerías. Está, por ejemplo, en Casa Fantasma, en Quimera, y también pueden encargarla directamente a Pirita, porque hacen distribuciones y venta en directo. Así que recomiendo ahí escribirles. Aprovecho de agradecer todos los mensajes que llegan, haciendo consultas, haciendo preguntas, interesándose en el libro. Se agradece mucho porque eso también ayuda a seguir adelante o a seguir mejorando algunas cosas, así que se agradece mucho. Neotokio es un libro muy necesario, creo que para todos los que les interesa el anime es un libro absolutamente necesario. Ese libro que tiene que estar ahí porque aborda el anime desde su origen y sus temáticas, pasando por la historia que hace en Chile y los paralelismos que hay con la historia de Chile. Una de las cosas que comentó al principio fue justamente que, claro, ahí se crean paralelismos en los momentos sociales, ¿no?
Japón son muy hermanos en muchos sentidos, y en su historia social y política también de alguna manera lo son. Y en ese sentido creo que es importante hacer una revisión de cómo el anime realmente ha influido. Es un libro que repasa, es un libro, es una historiografía, pero también a su vez es un libro contemporáneo, porque abarca justamente todo lo que han sido las generaciones más recientes y lo que estas generaciones han hecho con el anime, como apoderarse de ellos también, y usarlos justamente como discursos de manifestación política, abordando incluso el estallido social, diversidades de género. Entonces es un libro que es necesario para realmente comprender cómo el anime realmente importa e influye en lo que ya es hoy en día. Así que gracias a todos, gracias a Japonista, gracias a Vladimir, y los invito a leer el libro, a leer Tokio, a contactarse con Vladimir si es que tienen alguna consulta, algún comentario, algo que compartir, y a nosotros también, irnos dando comentarios, opiniones, etcétera, para poder seguir creciendo y mejorando. Así que eso, muchas gracias, chicos. Y para todo Chile por Busca Libre. Sí, se me olvidó decir también que también está en Busca Libre, para quienes quieran comprar también desde otras partes de Chile. Yeah, pero toda esa información, como siempre, está en el Facebook y el Instagram de Ediciones Cero, ¿verdad, Connie? Exactamente. Ya, pues ahí pueden ir a @Ediciones Cero Chile en Instagram y pueden encontrar esa información, los puntos de venta, o contactarse directamente con Vladimir, que lo pueden encontrar por el mismo nombre que tiene ahí, y con Connie también a través de su Instagram o el perfil de la editorial, para preguntarle más detalles sobre este maravilloso libro, que como siempre, Connie, te voy a encargar una copia. Para cuando se baje las cuarentenas, ir a buscar todas las copias de los libros que te he pedido, ir a buscarlas. Me está dando una alergia enorme, así que perdón si no estoy llorando, tengo alergia, así que perdón, pero sí. No es de emoción, perdón. Ya, no te preocupes, Connie, conocemos tu alergia, no te preocupes. Y para ir despidiendo el programa, entonces tenemos aquí a Gabo, que dice que siempre es todo un lujo participar con usted. Excelentes contenidos, muchas gracias, Japonistas. De nada, gracias a Gabo por siempre estar con nosotros. Muchas gracias, Connie, a Melissa. Saludos a la instancia a André, que nos estás viendo. Vladimir, José y Keske. Y bueno, gracias, Gabo, por estar aquí con nosotros. Siempre darnos un punto de rating, que es importante para nosotros. Muchas gracias. Y, bueno, con respecto al libro nos dice, de hecho lo necesito para seguir viviendo, y ya está encargado a Pirita. Ya, bueno. Ahí tiene un encargo a Pirita del libro de Vladimir. Muchas gracias. Para terminar, ya que no está André, que siempre recuerda las recomendaciones, ¿alguien tiene alguna recomendación? Neo Tokio. Bueno, aparte de Neo Tokio, Neo Tokio. Aparte de leer este maravilloso nuevo libro, Ediciones Cero, ¿alguna otra recomendación? ¿No? Bueno, quiero aprovechar de comentar que a mediados de agosto se viene el lanzamiento de Introducción a la Historia del Japón, de Carlos Rosa, a quien ya estuvimos acá. Así que bueno, vamos a estar dando más datos también para que puedan asistir al lanzamiento también. Buena idea, yo también voy a hacer unos recuerdos. De mañana, desde el 1 de agosto, nosotros en Japonista Chile vamos a estar celebrando el mes del Japón. Así que vamos a tener varios lanzamientos, varios estrenos y varias actividades, así que atentos a nuestras redes sociales. Yo quería hacer una frase final para... Sí, dale. Yo, para toda la gente que formó parte de esta cultura otaku durante los 80, los 90, quería terminar con una frase de Akira que dice Kaneda: habrá un día en que nosotros también seremos. Eso. Frase de oro. Ya que no está aquí, que para decirnos tus frases. Gracias, Vladimir. Así que bueno, ya agradezco a Vladimir por estar aquí con nosotros. Gracias, Connie, nuevamente por estar aquí. Y como siempre, Japonistas Podcast y Japonistas Chile están abiertos para que ustedes hagan la difusión de los libros, de estos libros en torno a la cultura japonesa. Así que cualquier cosa, Connie, escríbenos y nos mandan la publicidad para anunciar. Gracias, muchas gracias. Y eso, y nos vemos entonces el próximo viernes en el primer episodio de agosto, en que vamos a conmemorar entonces el mes del Japón, con varias sorpresas que hemos estado preparando y conversando aquí los japonistas. Así que se viene un mes con harto contenido. Así que hasta el próximo viernes.
Y cualquier cosa les piden. Nos vemos. Chao. Y todo, que les vaya bien.